Hola mis queridos suscriptores y las personas que estén viendo este canal por primera vez. Me costó mucho entender lo que es el mundo espiritual. Conocí a Jesús, entendí que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que existe, el Dios de la Biblia, el Dios que envió a su único Hijo por redención de nuestros pecados. Entendí que Jesús se fue y nos dejó a su Espíritu Santo. Entendí de su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Y entendí, aunque me llevó un tiempo, entender que es mi papá, que es nuestro Padre, nuestro fiel amigo, nuestro pastor, nuestro maestro, el que camina con nosotros al paso que podemos andar. Pero de las últimas cosas que entendí, que me costó mucho entender, fue que hay un mundo espiritual, huestes espirituales de maldad, que la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Hay principados, hay demonios. Así como existe Dios y existe el bien, existe el mal. Me costó mucho entender que cuando una persona es sanada por Jesús, es liberada por Jesús, hay que cuidar esa bendición. Porque la Biblia dice que cuando la persona es limpiada, es como una casa que queda ordenada y vacía. Y el espíritu que sale, dice la Biblia, no la estoy leyendo, lo estoy diciendo con mis palabras, anda por ahí buscando dónde hospedarse. Y finalmente dice, si esa casa de donde salió está limpia, ordenada, pero vacía, dice, voy a volver a la casa de donde salí. Claro, total está vacía. Y toma 7 demonios peores que él y vuelve con ellos. Y el estado de esa persona, dice la Biblia, viene a ser peor que el primero. Entonces nos toca estar muy vigilantes de lo que entra en nosotros y de lo que entra en nuestra casa, de lo que entra en nuestra familia, porque puede ser, y por lo general, el diablo no se presenta como un monstruo con cuernos, se presenta con cosas sutiles, aparentemente inofensivas y hasta buenas. Hablamos de personas, lugares, cosas, ideologías, libros, fotos, imágenes, aún ropa, aún vestimenta. Me costó mucho tiempo entender eso, pero lo vivo y lo viví y lo entendí. Y uno empieza a sentir un agotamiento extraño, un agotamiento, y uno lo atribuye a tal medicamento que estoy tomando, a la alimentación, a la falta de ejercicio, y en realidad es todo espiritual. Dejamos entrar queriendo o sin querer, consciente o inconscientemente,
instrumentos del enemigo. Abrimos puertas sin darnos cuenta a veces. Abrimos puertas por donde pueden entrar cosas sutiles, inofensivas, hasta en apariencia buenas y agradables. Y ahí es donde se manifiesta de nuevo el mal en nosotros. Pero me quedé meditando en cuánto me costó entenderlo y en qué importante es lo que Jesús dice cuando invita a sus discípulos a vigilar con Él. Les dice, vigilen porque la carne es débil. Y es así, la vigilancia, la oración constante, hacer vallado, hacer guerra espiritual, no es un juego, no es un invento de los pastores. Repito, me costó entenderlo. Yo creí que era un invento humano para intimidarnos, para tenernos temerosos, pero no es para eso. Es para estar atentos, vigilantes, en guardia, por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestros amigos, por nuestros entornos, por nuestro trabajo pueden entrar. Y abrimos esas puertitas inocentemente, como quien está en una habitación, ve una puertita y por curiosidad o por aprovechar mejor el espacio, la abre. Y ahí, por ahí, entra el mal. Pero no entra manifestándose como mal, entra como ángel de luz. A través de nuestros mejores amigos, de nuestro familiar más amado, de un libro inofensivo, de una imagen linda, de una prenda de ropa linda. O sea, yo pensé que eso era algo religioso, exagerado, demasiado radical, hasta que lo vi y lo experimenté en carne propia, y el Señor me lo fue mostrando claramente. Esta es una invitación. Jesús sana, Jesús libera. No hay enfermedad física, mental, emocional o espiritual contra la que Jesús no pueda, porque Él es todopoderoso. Y si la persona solo se dispone, porque en la Biblia vemos cuando Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? Jesús cuenta primero que nada con nuestro deseo de sanar, nuestra disposición, porque nosotros, solamente nosotros, podemos dar ese primer paso. El segundo paso lo da Dios con nosotros y el tercer paso lo da Dios por nosotros. Pero tenemos que estar vigilantes y atentos y acceder y estar dispuestos. Y Él nos sana, nos libera de lo que sea, con nuestra disposición y con nuestro sincero deseo. Pero no podemos dejar el templo, la casa que somos nosotros, limpia, ordenada y vacía. Tiene que ser llena de oración, de adoración, de alabanza, de estudio de la palabra, de todas las herramientas
que Él nos dejó, llena de su Santo Espíritu, para permanecer así. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, dice Jesús. Por algo Él usa la palabra permanecer. Me costó mucho entender que esto no eran cuestiones religiosas ni inventos de pastores, que esto es real, que la lucha es espiritual y que Dios nos dio las herramientas, pero tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar atentos y agradar, por sobre todas las cosas, agradar a Dios, porque por agradar muchas veces es que dejamos entrar esas cosas. Por agradar al ser humano o a nosotros mismos es que abrimos esas puertitas. No tenemos que temer quemar, tirar, desapegarnos de todo lo que el Espíritu Santo, con el discernimiento que nos da, nos muestra que eso no viene de Dios, que eso con apariencia de luz no es luz, es oscuridad. Tenemos que ser osados, valientes y decir, esto acá no. El Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento, buen sentido, sabiduría, inteligencia. ¿No te ha pasado de querer dejar una adicción, por ejemplo, una droga en particular, y que por todos lados llegue la invitación de repente? ¿O te la cruzas por todos lados justo en el momento en el que te estás disponiendo a que Jesús te limpie y la lepra empieza a aparecer por todos lados? Lo que tenemos que hacer es seguir de largo, agarrar por otro camino, seguir en la luz de Jesús, ignorar eso. Y no importa si a veces se nos juzga de locos, es lo más común, de antipáticos, de fanáticos, de religiosos. No importa, cuando ya entendimos y ya experimentamos lo que pasa si intentamos agradarnos o agradar al ser humano más que a Dios, ya lo sabemos. Y no es solo por nuestra protección, es por protección de nuestro entorno, de nuestras familias, de nuestras casas, de todas las áreas de nuestra vida. No tenemos que temer que nos juzguen de locos, de fanáticos, de religiosos. No temas eso. No temas, porque la guerra es espiritual y es real.